Precisamente, lo que Dios ha puesto en mi corazón para estos próximos 40 años es volver a evangelizar. Volver, porque es que ya nadie evangeliza. Nadie evangeliza. O usted va al supermercado y le habla de Cristo a la gente. O usted hace reuniones en su casa y con el señor ministro de amigos. Y usted le habla a su jefe, le ha dicho: no, mire, yo lo aprecio, lo valoro, realmente, pero si usted no acepta a Jesús, si usted no cree en Jesucristo, hay por ahí uno que tiene es que un amigo, un compañero, no sé qué, enfermo del corazón. Oro porque ya le haya dicho: yo conozco uno que sana, se llama Jesucristo. Eso es evangelizar, mis hermanos. No me digan que el Señor no les pone situaciones alrededor para que evangelicen. Ese es mi anhelo, volver a evangelizar. No a nivel así de multitudes solamente, de tú a tú. Que causemos impresión en los demás. Evangelización con testimonio, representando a Jesús. Que suceda lo que sucedió en Lucas capítulo 9. Lo leímos al principio. ¿Qué pasó? Leímos la historia de Zaqueo. ¿Ustedes cerraron la Biblia y ya se van? Estoy cansada de la iglesia así, hermanos. Y el Señor tiene que hacer algo. Yo ya le pedí algo. Fuego que mande aquí, que nos consuma. Fuego tiene que caer sobre nosotros. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Escuchen, mis hermanos, y léalo si quieren. Versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Lo tienen? Amén. Mis hermanos, Jericó era una ciudad de negocios. Jericó no era una ciudad como esa tan tranquilita. Vivía mucha gente rica. Ricos vivían en esa ciudad. Pero también había mucho saqueo, mucho ladrón. Saqueo, aunque ustedes no lo crean, quiere decir, significa puro e inocente. Eso significaba el nombre de ese hombre. Saqueo, el puro y el inocente. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era rico también, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahí estaban los que se sienten mal con la estatura. Este hombre era rico, pero estaba solo, mis hermanos. Ahí no habla de que tenía familia. Estaba solo. Hay gente que necesita lo que usted tiene, mi hermano, mi hermana. Este hombre era rico, pero tenía una necesidad. Quizá tenía familia, a lo mejor sí la tenía. Y hay gente que tiene familia numerosa, pero se siente solo. ¿Qué se decía de Jesús? Sanaba a los enfermos, traía esperanza a los afligidos, liberaba a los cautivos. ¿No le parece que este tiempo también aquí en Canadá? ¿No han visto hacer al Señor Jesús eso aquí? ¿Por qué callan? ¿No han visto que el Señor sana enfermedades? ¿Y no han visto cómo es Canadá? Hay tanta enfermedad, tanta aflicción, y hay mucho cautivo por la desesperación. La gente no sabe qué hacer, y hay tanto suicidio. ¿Y hasta dónde llega la influencia de la iglesia hoy? La verdad que esa invitación a mí me hizo pensar. Invitan para reunirse en una casa, pero ¿para qué? ¿Para qué? No, tiene una iglesia grandísima. ¿Para qué? Tiene hasta parque para los niños. Que los niños vengan y jueguen en la piscina de pelotas. No, eso no lo llamó el Señor, mis hermanos. Aquí no hay parque de pelotas para los niños ni piscina de pelotas. No. Dios tiene que oír la palabra del Señor, porque de gracia reciben, de gracia tienen que ir a dar. Amén. ¿Cómo van a hacer influencia? ¿Y hasta dónde, les pregunto, llega la influencia de la iglesia hoy? No de una persona, no, de la iglesia de Cristo, del
cuerpo de Cristo. Porque el único grande se llama Jesús, Jesucristo. Yo no les estoy diciendo que vayan y hablen de mí. Hagan discípulos, hablen de Jesús. Porque nosotros somos simples servidores del Señor. Y debemos provocar tal influencia, tanta expectativa en la gente que quieran escuchar. Por eso a cada momento, mis hermanos, impacten, porque ustedes causan influencia. Cuando Jesús pasaba por un lugar, la gente también dudaba. ¿Será un mentiroso? ¿Será un hablador de palabras? ¿En nombre de quién hace esto? ¿Vale la pena ir a verlo? La expectativa era eso, y eso crea la expectativa, mis hermanos. Gente que va a hablar bien y otros que no. Hay gente que lo que no sabe se lo inventa. Hay gente que no me conoce y habla de mí. Y lo que no saben se lo inventan. Otros que se dejan llevar por lo que ven o por lo que escuchan. Ellos son repetidores. Y no propiamente del mensaje. Lo que va de boca en boca no siempre sale íntegro. Va con exageración. Siempre es algún tipo de concepto personal. Para tratar y así evitar que se llegue a lo que Dios quiere. ¿Usted qué cree? Yo sé y conozco los planes del Señor conmigo en esta ciudad y en este país, me atrevería a decirlo. Pero ¿por qué creen ustedes que se me ha hecho tanta mala fama? Porque yo tengo mala fama, ¿ya lo sabían? ¿No hay un valiente aquí que me digan sí? ¿Sí? ¡Ay! Esta china está conmigo. Ese es el legado, mira, sea sincero. ¿Por qué creen ustedes que se me hizo mala fama? ¿Por qué creen que la gente que aunque no me conoce habla mal de mí? ¿Creen que soy rica, millonaria? Ya quisiera yo que vieran los diezmos que dan ellos. Los que dieron. Los que no le roban al Señor. ¿Y qué? Y si Dios los bendice y se vuelven ricos, y si el Señor los bendice tanto, que vienen y dicen, Martica, compramos este terreno, vamos a edificar nuestra iglesia. ¿Qué? Amén. A ver, ¿qué? ¿Qué le afecta a usted? A ellos los bendice. Amén. A ellos los bendice. A ellos los bendice. Amén. Pero ¿usted qué? Mis hermanos, yo conozco el poder de Dios y conozco los planes de Dios con mi vida. Amén. Y por el tamaño de la forma como me han desacreditado por la oposición, yo sé que Dios tiene planes grandes conmigo. Amén. Y tratan de evitar que se llegue a lo que Dios quiere. ¿Me perjudican a mí? No. El Señor me dijo, se están oponiendo a mí. El Señor me lo dijo, 2005. Ellos se levantan contra ti, pero tú no te preocupes. Son más los que tengo a favor tuyo que en contra tuyo. Dígale al de al lado, oposición. Oposición. Pero Jesús causó y aún causa gran influencia en la gente. Aquí yo les he dicho, hablen de mí. ¿De quién predico yo? Jesús. De Jesús. Vaya, hablen del que aún causa gran influencia en la gente, Jesús. Zaqueo era rico, poderoso, influyente en su ciudad, pero quiso ir a conocer a ese Jesús del que le hablaban. Yo lo quiero ver, yo lo quiero conocer, y como soy tan pequeñito, me subo a un árbol para verlo. Nosotros debemos provocar que la gente se mueva, se vuelva de un lugar a otro, del lugar de la desesperación al lugar de la paz, del lugar de la desesperanza al lugar de la alabanza, del lugar de la tristeza al lugar del gozo, del lugar del error al lugar de la sabiduría, del lugar del pecado al lugar de la libertad. A mí Zaqueo me impacta, mis hermanos. Él no dijo que pase por aquí y que me vea, que le diga a alguien quién soy yo.
Y que venga y vea quién soy yo aquí en la ciudad. Y que vea que yo soy un hombre importante en esta ciudad. No. ¿Quién es este hombre? Yo quiero verlo. Eso fue lo que se dijo Zaqueo. Mis hermanos, que alguien diga quién es Juan Carlos. Yo quiero hablar con él. Es amigo de Jesús. ¿Quién es Luis? Yo quiero hablar con él. Es amigo de Jesús. ¿Quién es Camila Alejandra? Yo quiero hablar con ella. Who is Camila Alexandra? I want to talk to her. Sí, si no lo quieren en español. De gracia recibiste, dad de gracia. Es tanta la gracia que Él ha puesto en usted, en mí, que quiere que la llevemos, así la aumentará cada día. Amén. El Señor me lo dijo. Miren mis hermanos, ya voy para allá. Hemos fallado en muchas cosas, pero el favor y la gracia que cargamos nos la dio Dios. Amén. Es el ADN de Él en nosotros. Amén. Ese favor, esa gracia provoca que la gente cruce líneas y haga cosas hasta inusuales con tal de ver lo que tenemos. Amén. Llegó la hora en que nuestras congregaciones, sin emocionalismos, pero con mucha integridad y base bíblica, obren. Es el tiempo. Es que hay que volver a los fundamentos, a estos fundamentos. No es la música, mis hermanos. No es lo que usted sienta. No es que cuando el Espíritu está en nosotros temblamos y sudamos. No, 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 no. No es lo que el predicador grite o diga en voz baja. Hay que vivir vidas íntegras, de buen testimonio, que no tengan que reprocharnos por nuestra conducta. Es nuestra conducta, mis hermanos. Ser íntegros en público y en lo secreto. Ese es el andar de los hijos de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo a los Efesios. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Que la palabra fluya al orar, al hablar, donde las sanidades sean una realidad, no inventadas. Que las transformaciones sean una realidad, porque no hay que añadirle nada a lo que Dios es capaz de hacer. Yo soy testigo del poder de Dios y el favor en mi vida. Yo he sido transformada por su amor. No fueron las oraciones ni los consejos de nadie. Fue su amor que me transformó. Amén. Me miro, me escucho, pongo atención a lo que pienso y no puedo más que maravillarme de la obra que ha hecho en mí. Cuando nadie daba nada por mí, nadie, era la lija en la iglesia. ¿Saben qué es una lija, hermano? Áspera. Hágase así con una lija y vea cómo le sale, se le pela la piel. Eso era para mis pastores, la lija. Así me dijo un pastor. No sé qué dije, digo, ay, hermana, esto es nuestra lija. Lo que no discernían, lo inventaban. Como mujer sola era el terror para las mujeres casadas o solteras que estaban en edad de atrapar. Sí, porque nada, usted todavía no tiene edad de atrapar. No necesita. Pero hay unas ya que han pasado la línea y les toca lo que haya, agárrelo. Y pues sí, estaban en esa edad también. Viví injusticias, mis hermanos, por la falta de discernimiento y sabiduría de los líderes. Una cosa es que yo a ustedes les llame la atención por las cosas, que yo les llamo la atención, pam, pam, al vino, vino. Pero gracias al Señor que no me falta el discernimiento. Y gracias al Señor que me da sabiduría como líder. Porque un líder sin sabiduría y discernimiento, wow, es injusto. Y yo lo viví. Viví injusticias por la falta de discernimiento de los pastores.
por la falta de sabiduría de los pastores. Yo lo llamaría por la carne de la iglesia. Y cuando veo a la mujer que ha hecho Dios de mí, ¿cómo no voy a testificar? Y recuerdo cuando el Señor me dijo, yo lloraba por las injusticias y las bases, y el Señor me decía, de gracia recibiste, de gracia debes dar. Dad de gracia, me decía el Señor, dad de gracia. Y de gracia recibí, doy de gracia. Debo dar de gracia, mis hermanos. Donde quiera que vaya testifico, no con palabras, con actitud, con testimonio. Yo les muestro las tarjetas que me manda la gente todavía donde he ido a visitar. Una mujer me mandó una tarjeta con un detalle de Navidad, la niña me había conocido cuando fui a Austin. Marta, muchas gracias. La jefe de estadística de la Universidad de Texas, colombiana. Mi hija me invitó a comer a la casa, no voy a comer, hicieron unas empanadas y ellas vinieron a saludar, a conocer a la mamá, y la mamá era yo. Y la señora me está mandando una tarjeta diciendo, muchas gracias por haber compartido su testimonio con nosotros. No solo pasamos un rato agradable, sino que su testimonio impactó a mi mamá muchísimo. Su mamá acababa de quedar viuda. Yo no lo sabía. Yo no recuerdo qué hablé. Yo no prediqué, conversé. Pero la señora me está diciendo que fue impacto para su mamá, que recientemente había quedado viuda, ver una mujer sola, tan llena del Señor, y que había sido, con mis palabras, influencia para su mamá. A eso, mis hermanos, a eso es que el Señor los llamó. Amén. Ha sido largo el viaje para ser transformada y ver la mujer que veo en el espejo hoy día y ver la mujer que veo en los videos hoy día. Ha sido largo el viaje, mis hermanos. Quiero compartirles un video con el que me ministró el Señor esta semana sobre la predica. Fueron muchos valles en
video me pasaron a mí, excepto consumir drogas. Pero sí bebía alcohol y borracha. Ha sido largo el viaje, mis hermanos, pero al fin llegué. Sé que Él no olvida su pacto, ni mudará lo que ha salido de sus labios. Es una paráfrasis que estoy haciendo del Salmo 89, versículo 34. Yo sé que el Señor no olvida su pacto conmigo, ni va a cambiar nada de lo que me ha prometido. Sus propósitos y sus planes y sus promesas se cumplirán en Él. Zaqueo fue a ver quién era Jesús. Ese tiene más fama que yo. Yo tengo el dinero. Yo soy el que cobro el impuesto. Yo soy el recaudador. Todos saben quién soy yo. Y a medida que vaya avanzando la iglesia, mis hermanos, y retome el mensaje íntegro de la cruz de Cristo, de la salvación, de la fe, de la esperanza, no nos unamos al coro de las lamentaciones, sino que entonemos el himno de victoria, veremos un despertar. Nosotros no podemos quedarnos en lamentaciones, y mucho menos podemos quedarnos en él. Que vengan a mí. ¿No saben quién soy yo? No. La iglesia tenía tanta sed de conocer al Dios verdadero. Conocía también las Escrituras, que tenía que ser un estudioso de las Escrituras, como Zaqueo. Era un hombre de influencia, pero era un hombre conocedor de las Escrituras. Él sabía que el Mesías iba a venir, y él se fue. Yo quiero conocerlo. El punto es del que habla las Escrituras. Jesús sabía que era estudioso de las Escrituras y que lo estaba buscando, porque cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y Zaqueo qué hizo? Hizo exactamente eso, porque en ese momento tuvo la convicción que estaba frente al Mesías. Dice que bajó rápidamente. Él descendió a prisa. ¿Quién tiene otra versión? ¿Qué dice? Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Escuchen eso. Se apresuró a bajar y recibió ¿a quién? Muy contento a Jesús en su casa. No, recibió a Jesús en su casa. ¿Cómo un hombre tan despreciable, con la posición que tenía, al mismo tiempo en su vida privada, estaba tan deseoso de encontrarse con el Mesías? ¿Qué reconoció en Jesús? Que era el Mesías. Pero hoy la gente busca portadores de cuentos, buscan quien les prediga el futuro, aún basados en las Escrituras, y como no las leen, se creen todo lo que les dicen. Aquí 2 mujeres no volvieron a este ministerio porque una quería que al darme dinero yo le dijera lo que quería oír, y la otra venía a ver qué le decía yo. Pero dígame algo bueno. Ay, pero es que usted no me dice nada bueno, dígame algo bueno. Si no la redarguía cada que venía, por la vida que llevaba o que lleva, que no ha cambiado nada, está peor. Y a esa yo le respondí: usted no, lo que necesita usted es una bruja. Y entonces no volvió. Ay, esa Marta como es. Yo no volví allá porque como es. El hombre, bueno, gracias a Dios. Ella lo que necesitaba era una bruja. Por eso se levantan los que les predican lo que quieren oír. Y entonces les dicen lo que quieren oír, lo que desean. Este oficio es un llamado, mis hermanos. Esto, yo estoy aquí por un llamado de Dios. No es que me puse brava con el pastor y mi marido, que tiene mucho dinero, y organizó una iglesia. No. Por eso ven ustedes iglesias con mucha gente, pero son la familia del pastor o la pastora. Y se lucen por la social media poniendo las fotos. Y estuvo llena la iglesia. Y aquí no está llena de gente, pero está llena del poder de Dios. Amén. Zaqueo era el recaudador de impuestos. A veces quienes menos pensamos es candidato para recibir a Cristo.
La iglesia tiene que abrir la puerta y el corazón. Llegó la hora de que nosotros no hagamos más enramadas para Elías, Moisés y el Señor, y aquí quedémonos. Llegó la hora de el que creyere será salvo, el que creyere será salvo, el que creyere será salvo. Amén. Hay que creer, mi hermano. A Zaqueo nadie lo detuvo. Nada detuvo a Zaqueo, ni siquiera su corta estatura. Se subió a un árbol. Él dijo: yo quiero conocerlo, yo quiero ver quién es, y aunque haga el ridículo tengo que superar dos cosas. Una, la multitud. Usted jamás será multitud, usted es único y especial para Dios. Puede confundirse entre la gente, pero nunca se sienta multitud. Usted es especial, él era multitud en ese momento, pero hizo algo. Yo soy pequeñito de estatura, él no me va a ver entre la gente. Le subo a ese árbol, hago el ridículo. Uno, la multitud no le puede frenar a usted, y no se sienta la multitud, porque si no usted se pierde entre la multitud. Y dos, hacer el ridículo. No tema hacer el ridículo. Imagínese a Zaqueo bien vestido, lleno de joyas, con escoltas, agentes de seguridad, rodeándolo, subiéndose a un árbol. Ridículo, ¿no? Gloria a Dios por los que se atreven a hacer el ridículo por causa de Cristo. Y me incluyo en ellos. ¿Cuántos nos ven por internet esta mañana? A ellos les voy a hablar. ¿Cuántas mujeres influyentes van a su trabajo en la semana con un mejor traje que el que tienen hoy? Maquilladas, ellos perfumados, porque tienen reuniones importantes. Háganse a un lado, mis hermanos. Hablen con el Señor y díganle: yo me quiero subir al árbol, quiero verle, quiero verlo, y estar donde Él está. El Señor siempre va a tener un árbol sicómoro, siempre lo va a tener cerca, donde usted pueda subirse a ver a Jesús. Y no les va a importar con quién se quiera mezclar. El versículo 7 dice: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre se levantan los que critican. Jesús no tiene ese problema. Él nos va a dar mucho más abundantemente de lo que nosotros esperamos. Zaqueo solo quiere constatar quién es este hombre. Cuando Jesús detiene la caravana, Jesús se detuvo. La multitud se detiene. Jesús levanta sus ojos y le dice: date prisa que quiero ir a tu casa. Chico, como dicen en Cuba. Lo llama por su nombre. La palabra dice que Zaqueo baja deprisa, corre a su casa y lo recibió con gozo. En medio de las críticas, los comentarios: míralo, ¿dónde va a entrar? Ese es un ladrón, ese es un pecador. ¡Qué sorpresa! El escritor, que era un médico, no quiso poner las palabras allí, las barbaridades que decía la gente, que siempre quiere anular lo que Dios quiere hacer sobre alguien. De alguna manera así quieren anular hoy. Igual, la gente no ha cambiado. No solo dijeron: esos son ladrones, quién sabe más qué cosas dijeron, pero el hombre era sabio y no las escribió. Donde el hombre se para y da su testimonio. El testimonio más grande que todos los que estaban allí. Cuando Jesús llega a su casa, se levanta a dar testimonio. Quiero decirte, Jesús, que la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, él sabe que sí. Él sabía que esa era su labor, defraudar, era el cobrador de impuestos. Se lo voy a devolver 4 veces. Cuando se llega a Jesús, todo cambia, mis hermanos. Amén. Tenemos que hacer que Jesús llegue a las casas. Amén. Tenemos que hacer que Jesús llegue a la gente. Amén. Que sin haber hablado con él, Jesús diga: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿A quién le hablaba Jesús? A todos los que estaban murmurando, a todos los que estaban calificando aquella visita como una visita maligna, fraudulenta, una visita de desperdicio de tiempo. Y más adelante Jesús hace una afirmación que aún hoy hacemos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya.
Esto es para internet. Si usted es de los que le fascina la palabra, pero no ha tomado una decisión, le gusta escuchar el Evangelio, que le hablen la palabra de Dios, que oren por usted, hoy le invito a hacer algo trascendental en su vida. Le invito a que se lance, se suba al árbol sicómoro. Este video o transmisión nació en el corazón de Dios para este tiempo. Este es el tiempo para que se reconcilie con el Señor, reconociendo la necesidad que Zaqueo tuvo en un momento en que ya no podía más, hizo lo que estaba a su alcance. Y Jesús lo estaba viendo para decirle: es necesario que pose hoy en tu casa. Jesús siempre quiere esos encuentros íntimos, y por más despreciable que se sienta, yo creo que Zaqueo se sentía despreciable ante aquella santidad de Jesús. Ustedes escucharon el testimonio de esta mujer ahora. Llegaba hasta los pies del Señor, no se sentía digna de recostarse en el hombro del Señor. Ella vino y lo dijo. Sí. Lo mismo creo yo de Zaqueo. Zaqueo se sentía despreciable ante la santidad del Señor. Es que es la santidad del Señor la que le hace a uno prevenir. Jesús no le dijo ni lo acusó. ¿O sí? No. Salió de Zaqueo. Ella vino a testificar libremente. Y allí salió de Zaqueo, se arrepintió. Hermanos, nuestro trabajo, nuestra labor es mostrar a Jesús. De lo demás se encarga Dios. Muchos se preocupan. Me dicen que por qué no tenemos un mejor lugar para reunirnos. Este lugar es hermoso, ¿no? Y no es hermoso por lo que es por la gente que viene aquí a adorar al Señor. Los niños son lo más hermoso que tenemos aquí. Amén. Y han sido dedicados y entregados a nuestro Señor. Amén. Ellos ya se preparan para predicar, evangelizar, ser testimonio. Amén. A donde vayan. Amén. Entramos en 50 días de búsqueda y clamor en familia por un despertar espiritual para nosotros, nuestros hijos, nuestro entorno. Amén. 50 días donde Jesús pasará de ser huésped a ser el dueño de su casa. Amén. 50 días donde usted abrirá su casa y pedirá por otros. Amén. 50 días donde cambiará su oración. Dejará el Señor, es que tú sabes lo duros que son, lo errados que están. Son ateos, religiosos, brujos, hechiceros. Son de la nueva era. ¿Y qué? ¿Quién era usted? El Espíritu Santo convenció a Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. El Señor quiere usarlos como le usa a usted o a mí. Provoque a la gente, provoque que la gente vea algo en usted y provoque transformación, no admiración. No busquen admiración, no busquen que los admiren por lo que hablan tan bonito ni por tantas palabras que saben. Ay, es que pastora, usted viera cuántas Biblias he regalado. Y a todo el que veo le hablo de Jesús. ¿Y es su obligación? ¿Dónde están? ¿Por qué no están siguiendo a Jesús? Jesús pasó por juicio, Zaqueo lo vio. Cuando le vean transformado, querrán sentir al que lo hizo. Vivimos en una nación donde no se puede predicar a Jesús en las calles. Hay libertad, pero para los musulmanes. Si no, vaya, miren las iglesias que construyen, los templos que construyen. Tienen apoyo del gobierno por la libertad de expresión. Pero Jesús no necesita ayuda de ningún gobierno. Amén. Solo se requiere que despertemos los valientes a evangelizar. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo venceremos. Desde su casa, cuando su casa gobierne Cristo, cuando el fuego de Dios ande en nosotros, tendremos valor para hablar de Él. Con ese testimonio termino. Un joven de 18 años, estudiante de primer semestre de negocios de la Universidad Wilfrid Laurier, murió después de haber bebido 1 litro de ron el día de la Acción de Gracias. Un joven que vivía en este edificio, en el piso 16, se ahorcó
No sin antes, ese viernes, decirle a la intendente que lo haría. Se encontró con ella a la entrada del edificio. Y ella le dijo, la buena es pequeña. Le dijo, sí, lo voy a pasar bien, me voy a suicidar. Pero ella no le creyó porque decía, o sea, el martes el piso 16 olía espantoso y la policía encontró el cuerpo. Me gustaría ver a los niños de este ministerio aprender primeros auxilios, que aprendan cómo reconocer cuando alguien está en crisis. Esa mujer no se dio cuenta que ese muchacho estaba en crisis. Pidan al Espíritu discernimiento para notar la crisis en otros, para buscar las señales de que alguien no está bien. Estoy hablando a ustedes. Tenemos que cuidar de nuestros amigos y las personas que lo necesitan. Una de las maneras es hablándoles de Jesús, que sepan que Jesús los ama y que en Él hay salvación. Amén. Me pasé un poquito, pero vale la pena. Vale la pena porque el Señor tiene planes con nosotros. Quiero que lo sepan, de verdad. No son palabras mías. Salen del fondo y de lo más profundo de lo que el Señor me ha puesto en el corazón. Gracias, Señor. Se me olvidó, gracias. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué. Y que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Jesús propósitos eternos de mí. Veas en los propósitos de Dios, hermano, hermana. Porque para esta hora fue que llegamos y nacimos. Para esta hora he nacido. Para este tiempo yo nací. Sus propósitos eternos de mí. Y hermano, vayas impregnado esta mañana de esto. Para esta hora he llegado. Y aunque le haya costado creer, en los planes del Señor está usted. Declaro, en sus propósitos eternos, yo me uní. Me ha costado creer. Juan Carlos, tienen que entenderlo, hermano. En los planes de Dios estás. Y te ha costado creerlo, Juan. Ha sido duro creerlo. Has tenido luchas. Y luchas y luchas. Pero tienes que saberlo. Que Dios tiene planes contigo. Tiene planes contigo, varones. Luis, Dios tiene planes con ustedes. No ha sido fácil someterse a una mujer. Yo los respeto y los admiro por eso. Ustedes merecen toda mi admiración como mujer, porque no es fácil someterse a una mujer, y más con un carácter como el mío. Pero tienen que entender una cosa: Dios tiene planes con ustedes. Dios los tiene. No les puso a estar bien porque sí, porque Dios está formando algo en ustedes. Porque para este tiempo Dios los quiere y los necesita. Gracias, Señor. Por favor, Camila, quiero que ni una más se le muera. Ni una más, Camila. En el nombre de Jesús.
Vamos a orar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias por este servicio. gracias por este servicio. Danos discernimiento Danos discernimiento para ver dónde está la necesidad. para ver dónde está la necesidad. Muéstrame las personas Muéstrame las personas que tienen necesidad. que tienen necesidad. Comenzaré a orar Comenzaré a orar por uno, por por esa persona, esa persona, hasta que Dios hasta que le dé la oportunidad me dé la oportunidad de sembrar la semilla del Evangelio en de ella. sembrar la semilla del Evangelio. Oraré, prepararé el árbol Prepararé el donde árbol esa persona donde esa se va a subir. se va a subir. Oraré Oraré porque ellos anhelen subir a otro nivel, porque ellos anhelen subir. que los lleves de gloria en gloria. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por los altares familiares, por el tiempo, Señor, que hemos empezado ya. Solo te pido, Señor, como los altares de Elías, que el fuego caiga sobre sus altares. Señor, y que como Elías nos tengan que su Dios realmente es el Dios verdadero. Quiero ese Dios, quiero ese Jesucristo. Señor, nosotros queremos esto, lo anhelamos, lo pedimos, pero solo no lo podemos hacer. No es en nuestras fuerzas, es con tu Santo Espíritu. Y queremos, Espíritu Santo, que con fuego, como lo prometió Juan el Bautista, nos bautizarías con Espíritu Santo y fuego, nos bautices en este tiempo. Queremos esas cosas gloriosas de las que habla la Biblia. Nosotros no nos conformamos con menos, sino con el fuego de la iglesia primitiva. Queremos la iglesia primitiva, queremos la iglesia en nuestras casas, queremos el fuego de Dios en nuestras casas. En Cristo Jesús lo anhelamos. Amén. 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 Y el pueblo de Dios dice amén. Amén.